Ustedes paraditos ahí un momento, mis amados. No se sienten, regálenme otra oración. Ya tendremos tiempo para despedir a nuestros hermanos. Yo lo he dicho, mis hermanos, esta congregación es especial. Tenemos todavía el mes de mayo, mes de junio y hasta el 18 de julio para que los invítelos a almorzar, invítelos a su casa, díganles que no se vayan, convénzalos. Los etiquetas recuperan, pero necesitamos, amén, y deseamos que se queden en este lugar. Ahora voy a hacer otra oración y esta oración me pone un poquito más alegre, más feliz, más contento. Y la Biblia me dice: bienaventurado el hombre que haya esposa, porque haya la benevolencia de Dios. Así que quiero invitar a mi hermano Camilo, que se me hizo ese revolver. Y a nuestra hermana Andrea, quienes han decidido en el nombre del Señor Jesucristo conformar un nuevo hogar bajo la gracia, el poder y la bendición de Dios. Ese aplauso para el Señor, aleluya. Puedo decir de esta pareja, mis hermanos, que gracias al Señor no me dieron dolor de cabeza. Yo creo que han sido una pareja ejemplo de noviazgo. Amén, en la iglesia. Nunca los hemos visto agarraditos por ahí de la mano, ni abrazaditos en la calle, ni besito pa' aquí, ni besito. No. Han dado una buena conducta. Y para mí es un honor y un orgullo poder presentarlos hoy con la dirección del Señor, bajo su gracia, y quieren direccionar su hogar. Nuestro hermano se bajó, se la llevó por allá y le propuso matrimonio de una manera muy bonita. Gloria a Dios. Mejor dicho, la descrestó y no puedo decir que no. Así que, hijito, lo acompañamos en las buenas, también hay que acompañarlo en las malas. Hijitos, no hay nada más bonito que presentarse delante de Dios. El que haya esposa haya el bien y la benevolencia. Y el que haya esposo haya una ayuda. Esperamos que el Señor, en este tiempito que queda de aquí a su matrimonio, los ayude y los dirija bajo toda la unción que tiene Dios. Que Él les abra puertas. Que ustedes puedan realizar su matrimonio bajo lo que ustedes tienen pensado. Y esperamos que el Señor Jesucristo, desde ya, como ha venido dándole su bendición, los bendiga más y más cada día. Aquí hay una iglesia que ha estado clamando por su noviazgo. Y aquí hay una iglesia que va a estar clamando por su matrimonio. Así que esperamos que sigan firmes en el nombre del Señor y que a su tiempo hallaremos bendición. Así que vamos a orar por esta pareja. Amén. Nos alegramos, mis hermanos. Voy a invitar que la junta local vengan, mis amados, algún hermano de oración, de las damas dorcas, venga. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que Él sea bendiciendo esta pareja en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos de ustedes tal vez ni se habían dado cuenta que estos no eran novios. Repito, gracias al Señor he podido ver un buen fruto en su noviazgo. Aleluya. Y esperamos con la ayuda del Señor que muchos noviazgos en la iglesia sean así. Amén. Que esperen bajo la bendición de Dios. Amén. Que el Señor a cada martano, no, eso es otro dicho, ¿no? El Señor trae bendición sobre cada uno de ellos. Amén. ¿Quiere clamar al Señor? Amén. Levante su mano, por favor, ahí donde está. Y vamos a orar. Soberano y Bendito Dios, eterno Dios. te damos gracias primeramente, Rey de la Gloria. En esta mañana, Padre amado, Señor, te presentamos, Rey de la Gloria, estos preciosos hermanos, Señor, Padre amado, jóvenes, Señor, servidores, Rey de la Gloria, Padre amado, para que seas tú obrando, bendiciendo grande y poderosamente en cada uno de ellos.
Señor, bendice esta nueva etapa, Señor, el cual él va a emprender en su matrimonio, Padre amado. Bendito Dios, bendito Rey, Padre amado. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor eterno. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido, tú nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Obra poderosa y grandemente en sus vidas, Señor. Que nunca se aparten, Señor, de tu camino, Señor, Padre amado. Que siempre estamos guardando tu salida, tu entrada, Rey de la gloria eterna, Dios, Señor. Bendíceles espiritual y materialmente. Bendíceles en todo lo que ellos emprendan de hoy en adelante, Señor. Alabanzas a tu nombre. ¿Qué tal si le brindamos un aplauso, mi Señor? Bueno, mis amados, que la bendición de Dios nos acompañe. Y bueno, aquí está la iglesia que seguirá orando en su favor y acompañándolos en este nuevo proceso de su vida. Amén. Ahora sí, tomen asiento, mis amados. Felicitaciones. Oiga, qué bonito. De todo hay en la iglesia del Señor, amén. Oiga, el tiempo hoy transcurrió rapidísimo. Los niños y los adolescentes pueden salir a sus clases. ¿Hay clase de adolescentes hoy? Sí, listo. Con mi hermano Hamilton, por favor. Les voy a invitar, mis queridos hermanos, para que estemos atentos. Estamos celebrando o estamos llevando a cabo el mes de ¿qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿De la qué? De la doctrina. Creo que en cada uno de estos meses que llevamos, el Señor ha hecho obras maravillosas. ¿En cuántos ha hecho obras maravillosas? ¿En cuántos ha obrado efecto el Espíritu Santo? ¿En cuántos ha obrado efecto la oración, el ayuno y la vigilia? ¿En cuántos ha hecho efecto la palabra de Dios? Creo que eso es lo que hace el Señor. Efecto de la oración, de la vigilia, de la palabra. Tenemos unos candidatos de bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hay otros que ya me dijeron, pastor, queremos ser bautizados. Ayer se me acercó una jovencita y me dijo, pastor, ya quieren tomar la decisión del bautismo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que yo creo que cada tema de estos, hermanos, ha venido removiendo algo en la iglesia. Amén. Ha venido removiendo algo en la iglesia. Y tiene que dar resultado. Así que el mes de la doctrina debe ser para crecimiento, fortalecimiento y reforzamiento de nuestros principios cristianos. Vamos con la ayuda del Señor a hacer un recorderis acerca de lo que es las doctrinas. Y vamos a iniciar hoy con una doctrina que no hemos tocado o que no pude tocar la vez pasada y que con la ayuda del Señor vamos a verla durante las dominicales. Mis hermanos de la Junta Local están a cargo de los días martes generar también una enseñanza sobre alguna doctrina. Ya tenemos los temas. Los jóvenes, anoche iniciamos la doctrina del nombre. Amén. Las damas, doctrina de la reconciliación. Obra social, doctrina de la gracia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y estaremos viendo aquí algo otras con la ayuda del Señor. Evangelismo y misiones. La naturaleza de Dios. Amén. ¿Qué tema vieron esta mañana? Dios infinito. Dios infinito. Una de las virtudes del Señor. Infinito. Sin límites en amor y poder. Amén. ¿Quién predicó? Con razón, yo ya le iba a decir, póngase un 10. No, porque yo había tergiversado el orden. Yo pensé que había predicado la comprometida, o sea, tu esposa, la que va a ser. Pero cambiaron, entonces uno y el otro predicó. Bueno, qué bendición. Ay, ya está empezando la ayuda de Dios. Dios es infinito. Amén.
Él es un eterno presente. Por eso es conocido como el yo soy. Yo soy el que soy. Amén. Él es eterno. Él es infinito. Y así como es infinito Él, es infinita su gracia, su misericordia, su poder, su autoridad. Pero como no me corresponde a mí ese tema, entonces ya lo estarán viendo. Gracias a Dios. Doctrinas. Vamos a ver algunas de las doctrinas con la ayuda del Señor. Siguiente diapositiva. La definición de doctrina, mis amados, para que, qué bueno que las dominicales traigamos ese cuadernito, volvamos a lo antiguo, o los que tienen su tabletica o su celular, anoten ahí para que no se les olvide. Hoy estamos haciendo un ejercicio con los de la clase de bautismo. Yo les decía, me voy a poner en el lado de una persona que tal vez sea triteísta, y les voy a preguntar porque yo tengo dudas. Y les hice un par de preguntas. Y realmente, hermano, uno ve que si uno fundamenta bien al cristiano, el cristiano tiene cómo responder. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios en su mano. Y usted no puede responder lo que usted cree o lo que usted piensa. No, usted tiene que responder bajo la palabra de Dios. Amén. Entonces la doctrina significa enseñanza, instrucción o ilustración. En el Antiguo Testamento se desprende de la palabra legal, que quiere decir lo recibido. Anoten esa cita, Deuteronomios capítulo 32, verso 1 y verso 2. Siguiente. Las clases de doctrinas que existen. Existen las doctrinas ideológicas, que son aquellas que participan los partidos políticos y diferentes organizaciones del Estado. ¿Cuántos de aquí son liberales? Si dijera aquí cuántos tienen una mano derecha y una mano izquierda, sería igual. ¿No es cierto? Ya saben por dónde voy. El que lo entendió, lo entendió. Es que eso es una ideología. Esa es una doctrina. Y hay gente que se mata porque es de la izquierda. Y hay gente que se mata porque es de la derecha. Recuerdo tanto cuando fue posesionado el nuevo presidente que tenemos, que había muchos que venían con un concepto y al final hasta las mismas familias se pelearon porque uno a favor de uno y el otro a favor de otro, y al final los dos presidentes se dieron la mano y todo se solucionó y uno agarrado con la mujer. Pero son ideologías, son doctrinas, son enseñanzas. Recuerdo en el tiempo antiguo que se denominaban entre los godos y los liberales. Entonces se peleaba por un color, el azul y el rojo. ¿No es cierto? En el pueblo donde yo era pastor, en Fosca, allá habían dos grupos también. El uno era los cenizos y el otro eran los malandros. Entonces usted entenderá cómo estaría el pueblo entre esos dos. Pero resulta no neutro, gracias a Dios. Ni cenizo ni malandro. Pero existe esa definición, es una doctrina y es algo que se les ha enseñado. Es más, a muchos chicos se les adoctrina desde pequeños así, diciéndole, tú tienes que hacer esto o tienes que ser aquello. Las doctrinas filosóficas es el conjunto de enseñanzas y principios de una de las disciplinas humanísticas. De eso nos habla el libro de Colosenses y el libro de Efesios. Por cuestión de tiempo, mis hermanos, voy a ir corriendo. Espero que por favor anoten las citas para que ustedes corroboren. Las doctrinas de hombres, conocidas como dogmas, que son sistemas de pensamientos que se sientan o que se tienen como verdad. Allí también habla de eso Mateo capítulo 15, versos 6 al 9 y Colosenses verso 2, el 20 al 23. Vienen también las doctrinas de demonios, que las hay también. Es el concepto que se refiere a las enseñanzas falsas y engañosas promovidas por espíritus malignos. Eso usted lo encuentra en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, y en la segunda que escribe a la iglesia en Tesalónica, el capítulo 2, verso 1 al verso 3.
¿Ustedes sabían que existe la Biblia satánica? Ok. ¿Fue creada o fue diseñada o hecha por un señor de apellido Lavey? Así que ahí habla de doctrinas de demonios. Y vienen las doctrinas bíblicas, que son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Me quedo con ese amén. Son las enseñanzas del Señor Jesucristo dadas al ser humano por medio de su palabra. Amén. Ahorita lo decíamos, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí están inmersas las doctrinas bíblicas. Eso usted lo encuentra en Mateo 7, 24 al 29 y Efesios 2, 20 al 22. Siguiente. Vienen dentro de las doctrinas bíblicas las clases de doctrinas que son fundamentales, elementales o básicas, y de escatología. Las doctrinas fundamentales son aquellas que son primordiales o vitales para la salvación de nuestra alma. Amén. Les hacía yo un ejercicio la vez pasada y les decía, les voy a decir algunas cosas, ustedes me dicen si son fundamentales o elementales. El ser humano, nosotros necesitamos frutas. ¿Fundamentales o elementales? Elementales. Si usted no come fruta, usted lo hace. Los seres humanos necesitamos de aire. ¿Fundamental o elemental? Fundamental. Así que hay cosas en el ser humano que son fundamentales, como es el agua, el aire, ¿no es cierto? Dentro de las que conocemos. Y hay cosas que son elementales. Asimismo, en las doctrinas bíblicas encontramos doctrinas fundamentales que sin eso tú no puedes ser salvo. Amén. Porque hablamos de fundamentales porque son fundamentales para la salvación. Parte de las doctrinas fundamentales se encuentran plasmadas en nuestro reglamento interno, como los artículos de fe de la IPUC. ¿Cuántos de ustedes han visitado la página oficial de la IPUC, la nacional? Ahí usted va y encuentra muchas doctrinas. Sé que hay algunas que no tomé del reglamento del IPUC, pero ahí las consigo. Vienen las doctrinas elementales o básicas, que aunque son importantes para la enseñanza, no tienen una trascendencia en la salvación. Y luego vienen las doctrinas escatológicas, y se habla acerca del estudio de las últimas cosas o de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Siguiente. Dentro de las doctrinas fundamentales en el Antiguo Testamento tenemos algunas y en el Nuevo Testamento tenemos otras. Creo que sí las tenemos. Ahora, tenemos entonces en el Antiguo Testamento la doctrina de la propiciación, la reconciliación, la redención, la remisión, la justificación y la unicidad de Dios. Amén, amén. En el Nuevo Testamento tenemos la gracia, la fe, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento o la misma regeneración que viene dándose a conocer, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo y la santidad o la perseverancia, fundamentales para la salvación. Vienen las doctrinas elementales. Dentro de las doctrinas elementales está la mayordomía o el plan financiero de Dios. ¿Sí ve usted la diferencia? Aunque es una doctrina que se enseña a la iglesia para la bendición, amén, por medio de la obediencia para la iglesia, no es una doctrina fundamental. Amén. No es tocante a la salvación. La sanidad divina. ¿Cuántos han recibido sanidad divina? Yo conozco muchos amigos por los que hemos orado y han recibido sanidad divina, pero no por ser sanos van a ser salvos.
Recordemos lo que pasó con los 10 leprosos, con Ezequías, que fue sano y al final se condenó, se perdió. Entonces, la sanidad divina, aunque es una doctrina elemental de la iglesia y se usa para la enseñanza, no es tocante a la salvación. Viene la vida devocional. Conocemos mucha gente afuera que ora, que ayuna y que vigila, pero no por eso se van a salvar, ¿no es cierto? Así que no es tocante a la salvación. ¿Entendido esa parte? Y finalizamos con lo que son las doctrinas escatológicas. Habíamos hablado que las doctrinas escatológicas son aquellas que nos hablan acerca de sucesos futuros, el acontecimiento de los tiempos ya después, o lo que tiene el Señor como profético o como revelación en el libro de Apocalipsis. Encontramos en el siguiente sentido cronológico: arrebatamiento de la iglesia. Es lo que todos estamos esperando en el nombre del Señor. A veces nos equivocamos y decimos: estoy esperando la venida del Señor. No, la venida del Señor va después. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Después de eso viene el tribunal de Cristo. Recibiremos las coronas. Después vienen las bodas del Cordero. Siguiente viene el Señor ahí sí con la iglesia en su segunda venida. Es una de las doctrinas que vamos a escuchar dentro de los martes o dentro de los domingos. ¿A quién le correspondió? El domingo. Ok. Viene el reinado milenial, también como una doctrina escatológica. Y por último, la eternidad con Cristo. De esta manera se dividen las doctrinas dentro de lo que es el marco de la iglesia. ¿Entendí esa parte, mis amados? Esto ya lo habíamos explicado. Solamente queríamos hacer un recorderis pequeño, y también para los hermanos que son nuevos, pues para que tuvieran también allí el conocimiento de lo que es o el concepto que tenemos como doctrina. Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, el abrebocas de lo que es una de las doctrinas más hermosas que tiene la iglesia: la soteriología. Es el estudio de ¿qué? De la salvación. Sigamos. Entonces, como introducción, la soteriología es la rama de la teología general que se ocupa del estudio y de todo lo concerniente o relativo a la salvación. ¿Qué buscamos nosotros aquí en la iglesia? Ok, hermano, ¿quién dijo eso? Usted solo lo salva, porque el resto entonces no sé qué vienen a buscar. ¿Qué buscamos aquí en la iglesia, mis hermanos? Salvación. Sí. Buscamos muchas cosas, pero realmente el fin nuestro es la salvación. Porque antes de ser santos nosotros debemos ser salvos. Amén. Santos para ser salvos o salvos para ser santos. Tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la salvación. Pero la salvación es el fin. Amén. El fin nuestro para reunirnos, para estar delante del Señor, para conocer de Dios. Porque podemos vivir una vida, hermano, muy bonita, pero si no tenemos la salvación, pues será hueco. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo y perder su alma? Entonces, ¿cuál es el fin de la iglesia? La salvación. Eso es lo que buscamos todos. Amén. Entonces quiero escuchar un amén cuando diga lo que buscamos. ¿La iglesia busca salvación? Amén. Gloria a Dios. Entonces nos interesa esta doctrina, porque es todo lo concerniente a su y a mi salvación. Esto tiene una raíz etimológica. El término soteriología viene o proviene de dos palabras griegas. Una es soter, que quiere decir salvación, y logos, que quiere decir estudio, tratado, palabra o doctrina. Es decir, que todo que el tratado o estudio
acerca de la salvación es la soteriología, amén, que es el estudio de la salvación. Siguiente diapositiva. Vamos a mirar qué es la salvación. Entonces, según la RAE, la salvación es el acto mediante el cual se rescata, se libera, se restaura o se pone a salvo algo o alguien. Alguna vez mi mamita me quiso dar una juguetera fuerte porque hice algo mal. Y tal vez se acuerdan. Me le robé las llaves a mi papá del carro y sin saber manejar lo cogí por ahí, por allá con un hermano para que me enseñara. Pero es normal, yo no sé por qué se altera eso. Estamos en un lugar lejano, en Cerrezuela, y nosotros vivíamos en Buenavista. Y llegó una visita y entonces tenían que irse rápido y no apareció el carro, no apareció el chino y no aparecieron las llaves. Ustedes sabrán que me esperaban. Llegué como 2 horas, 3 horas después. Porque un engomado, ¿no? Cogieron un carro por primera vez y mis hermanos eran bien bombillos, por no decir otra palabra. Y les encantaba, ellos sabían manejar y tenían su pase, entonces a mí no me dejaban coger el carro. Y yo echando gafas porque aprendí. Entonces, ese día decidí coger el carro y me fui. Y cuando venía empecé a sentir ya. Y le dije, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible. Pues resulta que cuando llegué a la casa me estaba esperando una juguetera bárbara. Y eso de que usted entra a la casa y entra y abre la puerta y rechina la puerta y veo yo a mi mamá y me hace esa mirada de que te voy a matar, pero espérate un momentito. Y gracias a Dios la visita eran mis tíos. Así que mis tíos me salvaron de una juguetera. La salvación es el hecho de quitar o retirar o impedir que usted sea agredido, que usted llegue a algo malo en su vida. Amén. Ese es el término que da la Biblia. Siguiente. Vamos a ver desde el punto de vista cristiano para nosotros ¿qué es la salvación? La salvación es la obra por la cual Dios, rescata al ser humano del pecado, de la muerte y de la separación eterna de él, y le concede vida eterna, comunión con Dios y una vida transformada por su gracia. ¿Cuántos se alegran de ser salvos? ¿Cuántos pueden alabar al Señor por la salvación tan grande? Aleluya. La Biblia dice: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es que si usted entiende, hermano, que es lo que vamos a empezar a ver, si usted entiende o si entendiera qué es la salvación, qué es, usted realmente utilizaría mucho más tiempo para dedicarlo a esto, a esto. El Señor no nos da conforme a lo que nosotros le demos. Empecemos desde ahí. O sea que la salvación no se gana con pago. Tú no compras la salvación. Al Señor no le puedes dar los billeticos y decir: ahí te mando, ya sabes. Ese fue un error, y ese es un dogma o un pensamiento de hombre, una doctrina de hombre que metieron en la Iglesia Católica en el tiempo del obscurantismo. Cuando hubo ese silencio, empezó a meterse y a hacerse algunas reformas. Así que en el concilio de Nicea, en el 506,
empezó a meterse una cantidad de reformas y pensamientos humanos que tomaron como doctrinas cristianas, pero que cuando te vas a la palabra del Señor las tratas de medir y dices, esto no cuadra. Y es lo que conocemos como indulgencias. Así que afuera nos dicen, no te preocupes, que si tú eres malo y eres re malo, guarda unos pesitos y guárdalos por allá en un CDT, hazte un testamento y dices que esa platica solamente la va a poder sacar el sacerdote para hacerte 9 misas y para sacarte del purgatorio y llevarte a ese lugar de salvación. Eso fue lo que le enseñaron. Esa es una doctrina que nos enseñaron y la tomamos como doctrina bíblica, porque recordemos que antes se nos decía, la voz del sacerdote es la voz de Dios. Por eso, hermanos, no crea lo que dice el pastor, crea lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios. Entonces te decían, tranquilo, si te mueres pagas unas misas y tranquilo que te sacamos de allá. Pues yo no he visto la primera. Claramente está en la Biblia y dice, cuando hace el relato del rico y Lázaro, dice, es que no hay forma de que los que estén allá vengan acá, ni que los que estén aquí vayan allá. Y no es una parábola, es un relato, porque hay personajes reales y personajes principales nombrados en la Biblia. Se lo explico. Cuando el rico le dice, dile a Lázaro que se levante, que vaya, mándalo por favor para que le predique, tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Entonces él le dice, a Moisés y a los profetas tienen. En pocas palabras, tienen la ley y tienen los profetas. Tienen la palabra de Dios, tienen la Torá. Escudriñenla. Y ahí van a encontrar el plan de salvación que tiene Dios para los hombres. Este lo entendió, aunque en su pobreza lo entendió, pero tú en tu riqueza no lo entendiste. Entonces el Señor, por medio de eso, dio a entender que nadie puede pasar de allá acá, ni de aquí para allá. ¿Entendido esa parte, mis amados? También nos dijeron, no te preocupes, si tú eres bueno, no te vas al infierno. El Señor no va a condenar a nadie que sea bueno. Así que haz cualquier obra de caridad. Eso sí, por favor, dale a los pobres, mira al menesteroso, mira a la viuda, mira al huérfano, a este, aquí y allá, y dales a todos. Que si tú les das a todos, el Señor no te va a condenar. Mentira. La Biblia dice que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso dice el escritor, la salvación no es por obras para que nadie se vaya a gloriar. Así que tú no te salvas por lo bueno que eres, tú te salvas porque Él fue bueno contigo. ¿Sobre cuántos ha sido bueno el Señor? Creo que Dios ha sido más que bueno que nosotros. Y por su bondad es que estamos aquí esta noche. Así que la salvación es ese acto, digámoslo, altruista que hizo el Señor, descomunal, sin esperar nada a cambio, para darnos a nosotros la entrada al reino de los cielos, poniéndose Él como el Cordero. Amén. ¿Clara esa parte, mis amados? Vamos a ver qué es la salvación desde 4 puntos o 4 preguntas. Primero, ¿de qué nos salvó? Esa la vamos a ver hoy. Siguiente, ¿por qué nos salvó? La vamos a ver dentro de 8 días. ¿Para qué nos salvó? ¿Y cómo nos salvó? Creo que bajo esas 4 preguntas, que es hacerle un exégesis al versículo y preguntarle, o a la Biblia y preguntarle, ¿de qué, por qué, para qué y cómo
vamos a entender un poco más lo que es la salvación. Siguiente. Vamos a mirar esa primera parte. ¿De qué nos salvó el Señor? Entonces vamos a encontrar aquí la primera. ¿De qué nos salvó? Del pecado. Del pecado. ¿De qué más nos salvó? Veamos la siguiente. De la muerte espiritual o la muerte segunda. Tercero, de la condenación eterna. Y cuarto, del castigo por el pecado. ¿La repetimos? Primero, ¿de qué nos salvó? Segundo. Tercero. Cuarto. Hay muchas cosas que son sinónimos de esto. Nos libró de un juicio. Amén. Nos libró de la maldad del enemigo. O sea, hay muchas cosas que el Señor hace por medio de la salvación. Listo. Vamos entonces con la primera. El Señor nos libró del pecado. Amén. Nos salvó del pecado por cuanto éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos aquí se consideran esclavos del pecado? ¿Cuántos aquí hay que son bautizados en el nombre del Señor? ¿Cuántos reconocimos que éramos pecadores antes de bautizarnos? Yo creo que cuando nosotros reconocemos que éramos esclavos del pecado es porque usted andaba detrás del pecado. Y cuando uno es esclavo del pecado tiene que llamar Señor al pecado. Y eso éramos nosotros. Andábamos en otro tiempo en pecados, en inmundicias, en lascivias, en idolatrías. Nuestro amo y Señor era el pecado, era el mundo. Así que nosotros obedecíamos a lo que el mundo nos decía. Y si el mundo te decía toma, entonces tomabas. Y si el mundo te decía fornica, adultera, entonces fornicábamos y adulterábamos, idolatrábamos y hacíamos lo que nos ordenaba el mundo. Porque eso éramos en otro tiempo, esclavos del pecado y por naturaleza hijos de desobediencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos, hermano, hoy un privilegio muy, pero muy grande. Y es que por medio de la salvación Él nos llama hijos de Dios. ¿Usted se alegra de eso? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en Él? ¿Cuántos creemos en el nombre de Jesucristo? Pues nos dio potestad y nos cambió el nombre. Anoche estábamos hablando acerca del nombre. Y anoche decíamos que el nombre era algo que era característico de uno. Y se habló de Moisés, se habló de Abraham, se habló de Jacob, que fue cambiado su nombre por Israel. Pasó de ser usurpador a padre de naciones. Hablamos de Moisés, que fue rescatado de las aguas. Hablamos de Adán como primer hombre, ¿sí? Y hablamos de Eva o varona. Y todo eso tenía una connotación. Déjeme decirle que nosotros éramos por naturaleza, tócate, que tú eres carne, por naturaleza eras hijo de desobediencia. Pero el Señor en su infinita gracia y misericordia nos adoptó, no siendo nosotros del pueblo, no siendo nosotros judíos, sino siendo nosotros de una raíz y un linaje que estaba olvidado. Y el Señor dijo: tengo otras ovejas de otro redil, a las cuales tengo que cuidar y tengo que traer. Dentro de eso estamos tú y yo, pueblo gentil. Entonces, por su gracia, por medio de la salvación, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes te decían el borracho, te decían el vicioso, te decían el indigente. Ahora te dicen hijo de Dios. Ahora te dicen cristiano. Y algunos de nosotros nos dicen pastores. Hermano, eso solamente lo hace la gracia de Dios por medio de su salvación. Entonces éramos hijos de desobediencia. Pero cuando el Señor Jesucristo vino como ese Cordero de Dios, amén, es decir, el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto.
Juan lo dijo de una excelente manera y no lo podía decir de otra manera. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Mire esto. El Cordero Pascual era un cordero que debía ser llevado por la familia, por la persona que quería que le fuese lavado su pecado, que le fuese expiado su pecado. Entonces tenía que criar una vaca alazana, un cordero, unos palomillos, todo lo que viene en relación con los animales para el sacrificio, para que el pecado fuese limpio. O sea, que viniera el Señor y quitara, borrara esa manchita. Pero era Él el que ponía el cordero para el sacrificio. Pero mire desde dónde viene la misericordia de Dios, en que Él fue el cordero, o puso el cordero que quita nuestro pecado. Así que tú no tuviste nada que ver. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El sacrificio perfecto. Su muerte no solo perdonó los pecados, sino que le quitó el poder al pecado sobre el ser humano que cree en Él y nos hizo libres. Un libre que diga gloria a Dios. Un libre que alabe al Señor. Aleluya. Somos libres. Pero no libres para que te vuelvas al mundo, no libres para que hagas lo que quieras, libres para que adores a Dios. Porque este pueblo fue creado para Él, por Él. Así que tiene que servirle a Él. Vamos a mirar algunos versos bíblicos y anótenlos por favor. Romanos capítulo 8, verso 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Amén. Ahí vemos que el Señor nos libró, y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Entiende usted cómo el Señor obró y por medio de la salvación condenó el pecado? El pecado quedó ahí. Por eso dice la Biblia que el Señor llevó nuestras cargas y nuestros pecados. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Traigan todo su yugo sobre mí. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 1 verso 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sobre cuántos de ustedes el Señor quitó el pecado? ¿Sobre cuántos de ustedes el Señor lo pudo raer, lo pudo quitar de raíz? Es que nosotros antes con estos miembros servíamos al pecado. Y déjeme decirle que, como dice la Biblia, ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Así que nosotros, estando en el mundo, por más bueno que fuera, hermanos, éramos malos. Una joven llegó a la iglesia, era inconversa, y llegó un día a la iglesia y me dijo: pastor, yo la verdad tengo un buen esposo, no hace nada mal, no toma, bueno, no tanto, no me golpea, bueno, me dice palabras malas, pero no es tan malo. Y por eso yo lo busqué como esposo. Y cuando estaba yo en el mundo dentro de los hombres, veía que ese hombre resaltaba, porque no era tan malo como los demás. Pero ahora que estoy en la iglesia, veo que realmente ese hombre es muy malo comparado a los hombres de la iglesia. Déjame decirte que cuando tú llegas al Señor, el Señor te cambia la perspectiva.
Entonces tú estando en el mundo mira las cosas de aquí para allá y tú dices, no es tan mal. La verdad resalta ahí entre eso. Pero cuando tú estás aquí y miras la iglesia, entonces tienes que decir, en comparación con la iglesia, nada que ver. Dios nos hizo libres, pero libres de verdad, mis amados. Libres para adorar, libres para glorificar, libres del pecado, libres de las acechanzas, libres de las manos, de las garras, del poder del enemigo. Es que el enemigo en todo tiempo nos tenía en su mano. Y yo siempre le digo a los hermanos cuando vienen a decirme, pastor, ¿por qué desde que me bauticé he empezado a tener problemas? Y he empezado a tener dificultades. ¿Por qué no me pasaba cuando estaba en el mundo? Pues muy fácil. En el mundo estaba en las manos del enemigo. Y estando en las manos del enemigo, entonces fuerza para que tú sientas nada. Ahí te tiene bien. Andas en pecado, vives en pecado, haces el pecado sin para qué se mueve. Pero cuando tú decides salir de la mano del enemigo y entrarte en las manos de Dios, entonces el enemigo empieza a bloquearte. Hey, vuelva para acá, venga, mire esto, y te empieza a poner zancadilla. Y entonces tú sientes y dices, ay, pero ¿por qué? Y es desde que llegué a la iglesia que me empezaron a suceder problemas. Pues que el enemigo no se queda quieto. Pero déjame decirte que cuando tú tienes tu salvación plena, cuando tú crees que eres salvo, hermano, el Señor te libra del enemigo, te libra del cautivo, te libra de todo. Gloria al nombre del Señor. Alabe al Señor en esta mañana. Aleluya. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y el siguiente versículo dice, ¿será quitado el botín al valiente? Ahí hay una pregunta. ¿Quién le puede quitar el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Hay otra pregunta. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hermanos, estábamos en las manos del tirano, pero de las manos del tirano nos arrebató el Señor. Y ahora nos ha puesto en lugares altos. Déjeme decirle que la mano de Dios es lo más alto a lo que puede llegar el ser humano. Y el Señor extiende la mano diciendo, lo que está en mi mano, ¿quién lo va a arrebatar? Alabanzas al Señor. Entonces el Señor nos libró del pecado. ¿Usted cree que eso es hermoso? Gloria al nombre del Señor. Así que la salvación, dentro de la salvación, ¿de qué nos salvó el Señor? Hermano, de todo lo que usted recuerda. Esta mañana eran las 3 de la mañana y la gente salía por las calles peleando, golpeándose uno con otro. Botellas en sus manos, las mujeres vueltas una nada. Y realmente uno puede decir gracias, Señor, porque de allá fue que nos sacaste. De allá fue que nos libraste, Señor. De esa vida, de eso que nosotros hacíamos, allá entró la mano del Señor y nos libró del pecado. El pecado huele a podridencia, mi hermano. El pecado huele a podrido. Y tú cuando andabas en el mundo olías a eso, a mundo, a perdición, a pecado. Pero cuando Él te limpió por el bautismo, ahora tenemos un olor fragante a santidad. A santidad. Por eso es que cuando tú vas por la calle sienten tu aroma. Eres santo. Eres santo. Como Él es santo. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición saber que el Señor nos ha libertado del pecado. Siguiente. Él nos libertó
¿De qué? De la muerte. El pecado separaba al hombre de Dios. El pecado creó una brecha entre tú y el Señor. Eso hizo el pecado. Creó una brecha, creó una zanja. Por eso es que cuando uno como cristiano comete un error y vuelve al mundo, uno siente una brecha entre nosotros y el Señor. Amén. Uno siente una brecha entre la comunión que uno tenía con el Señor. Amén. En el principio en Adán se rompió esa brecha. El Señor hablaba y Adán le respondía. Adán hablaba y el Señor le escuchaba, y entonces podía el ser humano con su oído audible escuchar la voz poderosa de Dios sin tener que morir. Era constituido el hombre el amigo de Dios. Pero cuando el hombre desobedeció y entró el pecado por un hombre, por el pecado la muerte, y por la muerte todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos fuimos pecados. Entonces eso creó una separación entre Dios y el hombre, a tal punto que el Señor necesitó encontrar un intermediario para que su voz fuese escuchada. De ahí vienen los profetas, de ahí viene el sacerdocio, de ahí vienen aquellos hombres que como Moisés entraban cara a cara con Dios, y era uno dentro de toda la raza humana que era escogido como utensilio para que Dios por medio de sus labios hablase al pueblo y que el pueblo conociera la voz de Dios. Cierto día el pueblo quiso escuchar a Dios directamente y le dijo a Moisés: estamos cansados de que tú nos traigas razones del Altísimo. Puede ser que tú te estés inventando, permítame parafrasear, que te estés inventando y nos estén dando preceptos que realmente nuestro Dios no quiere para el pueblo. Queremos escucharlo directamente. Entonces Moisés se va y le dice al Señor: el pueblo quiere hablar contigo. Ok, diles que se purifiquen. Diles que durante 8 días no tocarán mujer, no tocarán nada inmundo, se declararán puros ante Dios. Y a los 8 días de la purificación, el Señor los mandó ir a la falda de la montaña y empezó Dios a hablar. Y dice la Biblia, empezaron a caer truenos, rayos, los relámpagos se veían, y entonces el pueblo sintió temor y dijeron: no, que más bien Moisés siga hablando con nosotros y que Dios calle, porque su voz es poderosa. Aleluya. Esa voz poderosa la escuchaba Adán y no sucedía nada. Pero por medio del pecado entró entonces la muerte. El ser humano no estaba hecho para morir, estaba hecho para vivir eternamente. Ese fue el conducto que dejó Dios. Por eso los 2 árboles dentro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida, son distintos. El árbol de la ciencia del bien y el mal fue el que tomaron Adán y Eva. Desobedecieron y pecaron, y por eso entonces murieron, porque es la consecuencia del pecado. Déjeme decirle, mi querido hermano, que nosotros no traemos el pecado de Adán y Eva. Ese es un precepto que se ha tenido y que se ha enseñado y que viene también de doctrinas humanas, diciendo que el niño que nace con el pecado de Adán y Eva, por eso tiene que ser bautizado cuando niño. Resulta que la Biblia me dice lo contrario. Romanos capítulo 5, téngalo en cuenta para que lo estudie en casa. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, también por un hombre vino la justificación a todos los hombres. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Pero con la gracia no sucede como con el pecado, porque por el pecado uno pecó y vino la consecuencia a toda la humanidad. Pero por uno, Jesucristo, vino
el perdón a todo el ser humano. Así que nosotros ya nos llevamos eso. ¿De qué entonces nosotros nos tenemos que limpiar? De tu pecado, de lo que tú cometiste desde que eres consciente. Debe decirle que para uno pecar tiene que ser consciente, porque es una construcción. Es una construcción. Por eso donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si el niño que apenas está creciendo va y hace cualquier monería o cualquier cosa o lo que le enseñaron, que uno ve que a veces los papás le enseñan cosas a los niños que no deben ser y les enseñan palabras que no deben ser y dice, ay, mire tan bonito que dice esa grosería. Y entonces nosotros decimos, ese niño es pecador. Mírelo como dice groserías. Mire los ademanes que hace con sus manos. Mire cómo actúa. No, resulta que no, porque está en ignorancia. Cuando viene la etapa de la conciencia y cuando eres consciente de que eres pecador, entonces sí necesitas el bautismo. Porque el bautismo viene para raer y para quitar los pecados que tú cometiste, no los que cometió Adán y Eva, porque el Señor por eso también pagó allá en la cruz del Calvario. ¿Entendido, mis hermanos? Entonces es la separación que viene como consecuencia la muerte eterna y la separación definitiva con Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, a los que creen que hay tal vez, ¿cómo es que le dicen? Mentiritas piadosas. Mentiritas piadosas o pecaditos blancos. Decía nuestra hermana Jennifer estos días, no señor, aquí no hay pecados grandes ni pequeños. Aquí pecado es pecado, porque Él es el que juzga. Entonces dice, ni los mentirosos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esto es la muerte segunda. Sobre nosotros llega lo que es la consecuencia del pecado, mis amados. La consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que morimos. Porque por eso el Señor mandó custodiar el árbol de la vida y le dijo allí al ángel, envía allí que 2 espadas se ondeen en la entrada del huerto, no vaya a ser que el hombre entrando en él estire la mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Pero resulta que de ese árbol el Señor sí le había dado permiso que comiera. Sí. Así que tenía que vivir para siempre. El hombre debió ser inmortal. Pero por causa del pecado, ahora tenemos que ver la muerte. Eso es lo que cargamos de Adán y Eva. La consecuencia nada más, no el pecado. Y la consecuencia es la muerte. Así que todos moriremos. No se asusten, es que todos vamos a ver muerte. Bueno, a no ser que el Señor venga y arrebate su iglesia. Pero todos aquí veremos muerte. Nuestros antepasados vieron muerte. Los profetas vieron muerte. A excepción de algunos que el Señor tiene un plan forjado con ellos, como fue Matusalén y como fue Enoc, gracias. Enoc, póngase un 10, no solo por la predicación. Y Elías, a quien los arrebató el Señor, y se habla como posibles 2 testigos del libro del Apocalipsis. Pero Moisés vio muerte. Moisés murió. Por el cuerpo de Moisés fue que mandó el Señor luchar y pelear. ¿Para qué? Para que el pueblo no se hiciera una esfinge. Para que el pueblo no lo buscara y adorara a Moisés, quien lo sacó de Egipto, quien lo llevó por el desierto y quien lo llevó hasta Canaán. El Señor es sabio. De resto, todos murieron. María, allá hay una tumba. José, allá hay una tumba. Lázaro, Pedro, Juan, Tomás, todos, Pablo, allá hay una tumba. Y de nosotros también va a haber una tumba, y tal vez un epitafio que diga, aquí yace.
Todos tenemos que ver muerte. Pero después de eso nosotros, los que hemos sido salvos, nos levantaremos para gloria. Nos levantaremos para reinar con Él. Entonces se escuchará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Gloria al nombre del Señor. Resucitarán. Ya no para ver muerte. Resucitarán para vida eterna. Pero nosotros, los que están sin Cristo, los que murieron sin Cristo, resucitarán para un juicio. Debe decirle que esta iglesia estará juzgándolos. Hoy nos juzgan, hoy hablan de nosotros, hoy nos dicen, hoy denigran de nosotros, pero un día vendremos triunfales allá con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, entonces tendrá que ir al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces nosotros mismos muertos veremos muerte, pero seremos resucitados para ver a Él. Pero nosotros, los que murieron sin Cristo, entonces serán levantados, porque dice, primero nosotros, los que hayamos muerto en Cristo o los que hayamos quedado, resucitaremos, seremos levantados. Pero ellos, los que murieron sin Cristo, serán levantados no para galardón, como pasará con nosotros allá en el reinado milenial. No, serán levantados, en el trono blanco, sino que serán levantados para un juicio, y ellos morirán nuevamente. Esa nueva muerte, esa segunda muerte, no nos tocará a nosotros. De eso es lo que nos hace referencia aquí. Él nos salva de la muerte segunda. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oigan, mis hermanos, me les pasé 26 minutos. Señor bendito. ¿Me regalan esos 4 minutos? Voy a irme corriendo para tratar de finalizar esta parte. ¿De qué más nos salvó el Señor? De la condenación eterna. La condenación es el juicio justo que merece el ser humano por el pecado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor es el juez. Está sentado en su trono y tú estás en el banquillo, y se lee lo que hiciste: pecador, fornicario, adúltero, mentiroso, avaro, idólatra y todo lo que éramos en otro tiempo, gracias a Dios. Y entonces el Señor te puso en el banquillo, y Él, siendo el juez, dio el edicto: merece la muerte. Eso es lo que merece por haber hecho eso. Pero tan pronto del edicto, se baja Él de su estrado, se quita su vestidura de juez y se va hasta donde estás tú. Y entonces toma tu lugar y te dice: yo pagaré. Yo pagaré. De eso nos libró el Señor. Es que esa condenación, hermano, eso era para nosotros. Que nos escupieran a nosotros, los golpes a nosotros, las desgracias a nosotros, la corona de espinas a nosotros. Todo lo teníamos que llevar nosotros, pero Él nos justificó, nos hizo limpios. Dios tomó esa condena y se puso en nuestro lugar. Yo en esa mañana veo justos. Si viene alguien que te conoció hace 20, 30 años y me dijera: pastor, ese hombre, esa mujer que está ahí es un pecador, es una pecadora, ¿por qué lo tienes ahí? Yo le digo: no, lo que tú estás
estás viendo es apenas el esqueleto. Es lo que tiene adentro esa nueva criatura. Eso que Dios hizo, eso que Dios formó. Eso es lo que yo veo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos salva. No quitando las impurezas de la carne. A veces se tienen que esconder esos tatuajes que nos hicimos cuando estábamos allá en el mundo. Tenemos un pastor que le da pena cada vez que vamos a una salida, porque él tiene su espalda llena de calaveras y llena de tatuajes y una cantidad de cosas que se hizo, y entonces él las esconde diciendo: es que llevo en esta carne lo que hice allá en el mundo. Pero no se fijen en los tatuajes. Aquí hay impreso un nombre en el corazón. Ponme como un sello sobre tu brazo, un sello sobre tu corazón. Yo te compré, mío eres tú. Aleluya. Mira lo que dice el escritor a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Así el diablo esté todos los días diciendo: mírelo, mira lo que falló, mira lo que cayó, mira lo que dijo el Señor en su infinita misericordia. No has tenido compasión de mi siervo. Pues yo lo tomé, yo lo escogí, lo transformé y lo cambié y lo hice nuevo. Los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. De cierto os digo: el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y finalizo con esto y quiero que estén en pie, por favor. El castigo. El castigo por el pecado. Lo que nos correspondía a nosotros. A veces yo me pongo a pensar. Escuché una canción de un compositor, tal vez no es de nuestra denominación, pero dice: si hubiera estado allí, en medio de la multitud, oyéndole clamar, recibiendo los golpes y las heridas. En este momento yo diría: si yo estuviera allá, yo me metería y lo defendería. Resulta que yo era el que debía estar ahí en su lugar, en esa cruz pesada. Iban miles y millones de pecados que tú y yo cometimos. Dice Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo no sé, mi hermano, si en esta mañana hay agradecimiento en su corazón. Yo no sé si en esta mañana, hermano, hay agradecimiento por esa salvación tan grande. No la descuides. No la descuides. Ten cuidado con las zonas pequeñas. Ten cuidado con esos detalles pequeños que te pueden echar a perder la salvación. Te pueden dañar el camino. Te pueden romper
lugar a alguien en esta mañana aquí que sienta o que haya sentido la presencia de Dios aquí y que tal vez quiera decirle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero ser salvo, Señor. Tal vez he fallado en algo, tal vez algo pequeño, Señor, pero yo quiero que aún en lo pequeño tú me fortalezcas, Señor. Yo quiero que aún en lo poco, Señor, tú estés ahí, que tu mano, que me tomes de tu mano, Señor, que me la sirve a tu diestra, Señor. Yo no quiero perder eso tan bueno, yo no quiero perder la salvación. Realmente, hermano, si yo le pidiera a usted que comparara la salvación con algo, no hay nada con que compararla, nada. La salvación es algo precioso que viene de parte de Dios. No la descuides. No la descuides. Aférrate. Cíñete a ella. ¿Qué es lo que queremos en esta mañana? Vamos a orar al Señor soberano y eterno Dios y gloria. Gracias, Señor Jesús, por la bendición, Señor Jesucristo, en esta mañana de conocer, Señor, nuestras faltas, dificultades, Señor Jesucristo. Tú sufriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, trayendo sobre nuestra vida tu gracia, Señor. Hoy nuevamente, Señor Jesucristo, restauramos nuestro compromiso contigo. Ese compromiso, Señor Jesús, de ser de piel. Queremos que nos restaures. Queremos que nos ayudes, que nos dirijas. Queremos, Señor Jesucristo, Padre Celestial, que tu amor se establezca sobre nosotros. Tantas oportunidades, Señor Jesucristo, que hemos recibido de parte tuya. Hoy queremos, Señor Jesucristo, ratificar que queremos ser salvos en ti. Soberano Dios, te pedimos que nos ayudes y que nos dirijas, Padre Celestial, en tu nombre santo, Señor Jesús. Llena, Señor, dirige, soberano Dios, nuestra vida y permítenos, Señor Jesucristo, alcanzar la benevolencia más grande que ha tenido tu misericordia por medio de la salvación. En tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Me di cuenta de mi pecado y con lágrimas en mis ojos propuse de nuevo seguirte, Señor. ¿Qué tal si le brindamos un aplauso al Señor? Aleluya. Alabanzas al Señor. Mis hermanos, mil gracias. Discúlpenme por haberme pasado este tiempo. Pero creo que dentro de la doctrina fundamental necesitamos el conocimiento para realmente reconocer por qué estamos aquí en este lugar. ¿Cuántos se sienten halagados y agradados con Dios por lo que ha hecho, por lo que Él hizo y por lo que Él hará? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mis hermanos, una feliz tarde para todos
el Señor les continúe bendiciendo. Salude